Fui yo mismo. Arranqué la pequeña imagen de la Virgen de las manos de mi madre y la estrellé contra el suelo de piedra. Fue en plena procesión del pueblo, ante la mirada atónita de todos los vecinos, de los amigos de toda la vida. Idolatría. Esto es un engaño de Satanás. Grité con el fuego de una certeza absoluta, quemándome los pulmones, mientras el pastor de mi iglesia evangélica, que observaba desde la acera, asentía con un gesto de orgullo solemne. Y mi madre cayó de rodillas, con un sollozo ahogado que partió en dos el silencio respetuoso de la tarde. El sonido del yeso haciéndose añicos contra las losas de la plaza fue el eco de mi propia alma rompiéndose, aunque en ese momento yo no lo sabía. En ese momento yo creía que había ganado una batalla para Dios en mí. Nombre es Ricardo, y a mis 58 años, mi fe era un martelo. He sido constructor toda mi vida, ahora ya jubilado. Me he pasado 40 años levantando muros de ladrillo y hormigón, y mi corazón, sin que yo me diera cuenta, no era muy diferente. Era una fortaleza de dogmas, de certezas inamovibles. Mi fervor evangélico, al que llegué ya de adulto buscando un orden que no encontraba en ningún otro sitio, me había convertido en una especie de soldado. Un soldado en una guerra santa personal contra lo que yo, en mi arrogancia, llamaba la ceguera católica. Y como en todas las guerras, el frente de batalla más doloroso estaba en mi propia casa. Mi madre Elena, una mujer de fe silenciosa y devota, de esas que rezan más con los gestos que con las palabras. Y mi hermana, Carmen, miembro activo de la cofradía del pueblo, eran el principal objetivo de mi desprecio. Para mí, sus rosarios, sus estampitas de santos, por encima de todo, su devoción a la Virgen, no eran más que ídolos de yeso y madera, ofensas directas al verdadero y único Dios, al que yo creía conocer y defender mejor que nadie. El acto de destruir la imagen de mi madre fue la culminación, la explosión final de décadas de una ira sorda que se había ido acumulando en mi interior. Recuerdo la escena como si la estuviera viviendo ahora mismo. Era la fiesta del pueblo. El aire olía a incienso y a las flores que adornaban el paso. El sol de la tarde doraba las fachadas de las casas. Mi madre caminaba con su vela, con esa pequeña imagen de la Virgen de los Dolores en las manos, una herencia de mi abuela, con la pintura ya desgastada por tantas caricias. Yo la observaba desde lejos y sentía como una rabia justa, una indignación santa, crecía en mi pecho. ¿Cómo podían ser tan ciegos? ¿Cómo podían arrodillarse ante un trozo de escayola pintada? Para mí, en ese momento, no era mi madre, era una idólatra. Y sentí el llamado, la obligación de actuar, de abrirles los ojos a todos. Me abrí paso entre la gente, notando sus miradas de sorpresa. Llegué hasta ella, y sin mediar palabras se la arrebaté de las manos. Su rostro pasó de la devoción serena a la confusión, y luego al pánico. Ricardo, hijo, ¿qué haces? Pero yo no escuchaba, solo oía la voz en mi cabeza que me decía que aquello era lo correcto. El estruendo de la imagen, al romperse, pareció detener el tiempo. El murmullo de la procesión se apagó. Solo se oía el llanto ahogado de mi madre y el viento que levantaba los pétalos de flores del suelo. Mi hermana Carmen corrió hacia ella. Me lanzó una mirada que era una mezcla de odio y de pena, y me dio la espalda. Me quedé allí, de pie, en medio de un círculo de silencio y reproche, sintiéndome un profeta incomprendido, un mártir de la verdad. Pero la victoria espiritual que esperaba, esa sensación de haber cumplido una misión divina, nunca llegó. Lo que vino después fue un silencio helado en casa, un abismo que se abrió entre mi familia y yo, un tipo de soledad tan profunda que ni los cánticos ni las palmadas en la espalda de mis hermanos de la congregación podían llenar. No era la primera vez, claro, era solo la más pública, la más cruel. Recuerdo las cenas familiares convertidas en campos de batalla teológicos.
Yo, citando versículos de la Biblia como si fueran piedras, lanzándoselos a mi hermana cada vez que mencionaba a la cofradía. ¿Dónde está eso en la Biblia, Carmen? Muéstramelo. Todo lo que hacéis es tradición de hombres, paganismo disfrazado. Una vez encontré el rosario de madera de mi abuela, el que mi madre guardaba en su mesilla de noche. Lo cogí y delante de ella lo tiré a la basura. Mamá, esto es un collar del diablo, un amuleto. Tu fe debe estar en Cristo, no en estas cuentas. Ella no dijo nada, solo lo recogió de la basura cuando yo me fui y lo limpió con su pañuelo, como si limpiara una herida. Yo veía su silencio no como dolor, sino como terquedad, y eso alimentaba aún más mi furia. Me sentía superior, el único que veía la luz en una familia de ciegos. Qué equivocado estaba, qué terriblemente ciego era yo. Si esta historia ya te está tocando de alguna manera, si sientes que hay algo aquí para ti, te pido que me ayudes a que llegue a más gente. Dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte cómo sigue este camino. Y me encantaría saber desde dónde me escuchas. Déjame un comentario con tu ciudad o tu país para sentir que, a pesar de las distancias, estamos más cerca compartiendo estas experiencias. Después de aquel día en la plaza la vida siguió, pero como una melodía a la que le falta una nota crucial. En mi iglesia, mi acto fue visto como un gesto de valentía, de celo por la fe verdadera. El pastor David me ponía como ejemplo en sus prédicas. Hermanos, miren el coraje de Ricardo, que no teme arrancar la cizaña de la idolatría. Recibía abrazos, palmadas en la espalda, palabras de admiración. Pero cuando llegaba a casa, el silencio era un muro más sólido que cualquiera de los que yo había levantado en mi vida. Mi madre apenas me miraba, hablaba lo justo y necesario. No había reproches, no había gritos, y eso era lo peor. Su dolor era un océano silencioso, en el que yo me ahogaba cada noche. Carmen directamente me retiró la palabra. Si yo entraba en una habitación, ella salía. La casa, que siempre había sido un lugar ruidoso y lleno de vida, se convirtió en un mausoleo. Yo me decía a mí mismo que era el precio a pagar por servir a Dios, que el profeta nunca es bien recibido en su tierra. Me aferraba a esa idea con la fuerza de un náufrago a una tabla. Mi orgullo era mi balsa en medio de ese mar de tristeza que yo mismo había creado. Los meses pasaron. Llegó el otoño, y con él, un frío que parecía instalarse no solo en el aire, sino en mis huesos. Y entonces fue algo sutil al principio, un cansancio que no se iba con el descanso, una punzada extraña en el costado, como si alguien me clavara una aguja caliente. Al principio no le di importancia. Cosas de la edad, me decía. A mis 58 años, uno ya no es un chaval. Pero la punzada se convirtió en un cuchillo. El cansancio se transformó en una debilidad que me impedía subir un tramo de escalera sin quedarme sin aliento. El fuego en mi costado se extendió por todo mi abdomen, un incendio invisible que me consumía día y noche. Empecé a perder peso a una velocidad alarmante. La ropa me colgaba, el rostro se me afiló y mis ojos se hundieron en sus cuencas. El hombre fuerte que se enorgullecía de su vigor, el constructor que podía levantar sacos de cemento sin esfuerzo, se estaba desvaneciendo. Comenzó el peregrinaje por las consultas médicas. Un desfile de batas blancas, de miradas perplejas y de hombros que se encogían. No vemos nada, Ricardo. Me hicieron análisis de sangre, radiografías, ecografías, una resonancia magnética que me tuvo 1 hora encerrado en un tubo ruidoso. Los resultados siempre eran los mismos. Todo estaba normal. Puede que sea estrés, me dijo un especialista. Quizá algo psicosomático. Estrés. Yo, el hombre de la fe inquebrantable, el que tenía todas las respuestas. Pero el dolor no era psicosomático, era real.
Era una bestia que me devoraba por dentro, y ningún médico sabía ponerle nombre ni encontrar su jaula. Me recetaron analgésicos cada vez más fuertes que apenas lograban adormecer a la fiera durante un par de horas. Fue entonces cuando recurrí a mi fe con la desesperación con la que antes lo había hecho con la medicina. Organicé vigilias de oración en casa con los hermanos de la iglesia. El pastor David venía, ponía sus manos sobre mi frente y oraba con fervor, reprendiendo al espíritu de enfermedad. Yo cerraba los ojos y clamaba a Dios con todas mis fuerzas. Señor, sáname, muestra tu poder, no permitas que tus enemigos se burlen de tu siervo. Pero mis oraciones se sentían huecas, las palabras chocaban contra el techo de mi habitación y caían al suelo, vacías, sin vida. El Dios que me había hablado con tanta claridad en la plaza del pueblo, el que me había impulsado a cometer aquel acto de profanación, ahora guardaba un silencio atronador, un silencio que era más doloroso que el propio fuego de mis entrañas. ¿Dónde estaba? ¿Por qué me había abandonado? Empecé a sentir un miedo que nunca antes había conocido. No era solo el miedo a la muerte, que ya era bastante aterrador. Era el miedo a que todo en lo que había creído fuera un espejismo. A que mi fe, mi martillo, no fuera más que una herramienta inútil contra el verdadero sufrimiento. El dolor me postró en la cama. Mi mundo se redujo a las 4 paredes de mi dormitorio. Los días y las noches se fundían en una neblina de sufrimiento y somnolencia. Mi cuerpo, antes mi orgullo, era ahora mi prisión y mi verdugo. Me sentía completamente solo. Los hermanos de la iglesia venían a verme, pero sus visitas se fueron espaciando. Sus oraciones de ánimo sonaban cada vez más forzadas. Podía ver en sus ojos la duda, la lástima. El campeón de la fe se había convertido en un caso perdido y mi familia. Carmen seguía evitándome. Mi madre, Elena, era la única que entraba en silencio. Me cambiaba las sábanas sudadas, me traía un caldo que apenas podía probar y me limpiaba la frente con un paño húmedo. No hablábamos de Dios, no hablábamos de nada, pero en sus manos, en su cuidado silencioso, había una constancia que me desarmaba. Yo, que la había humillado públicamente, que había destrozado lo que más quería, ahora dependía por completo de su misericordia. Mi orgullo estaba hecho añicos, igual que la pequeña imagen de yeso. Estaba en el fondo del pozo, un hombre roto, consumido por el dolor, abandonado por su Dios y a merced de la mujer a la que más había herido. No sabía entonces que en el fondo de ese abismo, justo en el punto más oscuro, una luz diminuta estaba a punto de encenderse. El silencio en esa habitación era lo más terrible que he experimentado. Si alguna vez has sentido un silencio así, un vacío donde deberían estar las respuestas, házmelo saber con un me gusta en este vídeo. Y no olvides activar la campana, porque lo que rompió ese silencio es algo que necesito contarte, algo que cambió no solo mi vida, sino mi forma de entender el cielo y la tierra. Las noches eran lo peor. En la oscuridad, el dolor parecía tener una vida propia, una personalidad malévola que se sentaba en mi pecho y me susurraba al oído que no había escapatoria. Las fiebres me hacían temblar bajo las mantas, empapándolas en un sudor frío que olía a enfermedad y a miedo. Durante el día, el zumbido de la vida en la casa, los pasos de mi madre en el pasillo, el sonido lejano de la televisión, me mantenían anclado a una realidad que se me escapaba. Pero por la noche solo estábamos el dolor y yo, en un silencio absoluto. Mis oraciones se habían vuelto un murmullo desesperado, casi un lamento. Ya no reprendía a ningún espíritu, ya no declaraba ninguna victoria. Solo suplicaba: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has dejado? Pero la única respuesta era el eco de mi propia voz en el vacío de la habitación. Una de esas tardes, cuando la luz del día empezaba a rendirse y las sombras se alargaban como dedos por el suelo, mi madre entró. Se movía con la levedad de quien ha aprendido a no hacer ruido
para no molestar al que sufre. No, tío, nada. Su rostro era un mapa de arrugas y de una tristeza serena. Me arregló la almohada, me puso un paño fresco en la frente y antes du hers hizo algo que detuvo mi respiración. Se acercó a la mesilla de noche y de su bolsillo sacó el rosario de madera de mi abuela, aquel mismo que yo, en mi arrogancia, había tirado a la basura. Lo depositó suavemente junto al vaso de agua. No me miró, no hubo un gesto de reproche ni de triunfo, solo el acto silencioso de dejar allí aquel objeto, como quien deja una medicina o un trozo de pan. Y se fue. Me quedé mirando las cuentas de madera oscura en la penumbra. Mi primer impulso fue un espasmo de la vieja rabia. ¡El collar del diablo!, gritó una voz dentro de mí. Quise barrerlo con la mano y tirarlo al suelo, pero no tenía fuerzas. Mi brazo pesaba como el plomo, y mientras lo miraba, esa rabia se fue desinflando, dejando en su lugar un desamparo total. Lo había intentado todo. La medicina, la oración de mi iglesia, mi propia fe de hierro, y todo había fallado. Estaba solo, roto y derrotado. Y allí, sobre la madera de la mesilla, estaba el último recurso, la última puerta, la que yo mismo había tapiado con ladrillos de orgullo y desprecio. No sé cuánto tiempo pasó, quizá minutos, quizá una hora. El dolor subía en oleadas, como una marea de fuego. Y en el pico de una de esas olas, cuando el aire me faltaba y creí que iba a romperme en 1000 pedazos, extendí mi mano temblorosa. Mis dedos torpes y débiles rozaron las cuentas. Estaban lisas y cálidas por el contacto de tantas manos. Las de mi madre, las de mi abuela, eran un objeto vivo cargado de historia, de súplicas silenciosas. Lo cogían, su peso en mi palma era insignificante, pero para mí, en ese momento pesaba más que toda mi teología. Lo llevé hasta mi pecho, aferrándome a él como un náufrago. No sabía las oraciones, no sabía rezar el Ave María ni el Padre Nuestro de esa manera. Solo sabía que mi madre encontraba consuelo en eso. Así que cerré los ojos y con la garganta rota por el dolor y la sequedad, susurré a la nada, a la oscuridad, a lo que fuera que escuchara. Tú, empecé. Y la palabra se me atascó. Tú, a la que mi madre ama, a la que ella llama su madre, si eres real, si hay algo más que yeso y madera en ti, ayúdame, por favor. No puedo más. Y por primera vez en mi vida, no recé para tener razón. No pedí para demostrar nada, solo pedí ayuda, con la humildad desnuda de un niño perdido. Y entonces ocurrió. No fue una luz cegadora, ni la voz de un ángel. Fue algo mucho más íntimo, más profundo. Al tocar la primera cuenta, un calor suave empezó a emanar del rosario. Un calor que no quemaba, sino que aliviaba. Se extendió desde mi mano a mi brazo y de ahí a mi pecho, como una ola de miel tibia. El nudo de fuego que tenía en las entrañas, esa bestia que me devoraba, no desapareció de golpe, sino que empezó a aflojarse, a disolverse en ese calor. Sentí una presencia en la habitación. No era algo que pudiera ver, pero la sentía con cada fibra de mi ser. Era una presencia inconfundiblemente femenina, maternal. Era como si unos brazos invisibles me estuvieran acunando, como si una mano estuviera acariciando mi pelo. No hubo palabras, pero en mi alma resonó un mensaje claro, sin sonido: paz, hijo mío, descansa, estoy aquí. Y entonces me rompí. Un sollozo brotó desde lo más profundo de mi ser, un llanto que no era de dolor físico, sino de otra cosa. Lloré por mi orgullo, lloré por mi ceguera. Vi pasar ante mis ojos el rostro de mi madre de rodillas en la plaza, su llanto ahogado. Vi su mano recogiendo el rosario de la basura. Vi la mirada de odio y pena de mi hermana, y la vergüenza me quemó más que la propia enfermedad. Pero este fuego no destruía, purificaba. En medio de esa presencia amorosa,
No sentía condenación, sino una misericordia infinita, un amor que no me estaba pidiendo cuentas, que no me estaba juzgando, solo me estaba amando, me estaba acogiendo, a mí, a su enemigo, al que la había despreciado y profanado. Y en ese abrazo silencioso me quedé dormido, llorando, por primera vez en meses, sin dolor. A la mañana siguiente, me despertó un rayo de sol que se colaba por la persiana. Durante un instante, me sentí desorientado. El silencio de la casa era el de siempre, pero algo había cambiado. Me moví en la cama, esperando la punzada familiar. El cuchillo en el costado no estaba. Había una molestia leve, como el eco de un grito, pero el fuego se había extinguido. Me senté en la cama, algo que no había podido hacer sin ayuda en semanas, y fue entonces cuando la puerta se abrió. Era mi hermana Carmen. Entró con una bandeja, con el gesto endurecido de quien cumple una obligación, pero al verme sentado, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par. Miró mi rostro, luego miró mi mano, que todavía, sin darme cuenta, aferraba el rosario de madera contra mi pecho. Su máscara de dureza se resquebrajó, y en sus ojos vi asomar una lágrima. Fue el primer ladrillo que cayó del muro que nos separaba. Este momento fue el verdadero principio de todo. Si sientes que en el fondo del pozo más oscuro puede haber una luz esperando, házmelo saber con un me gusta y no te olvides de activar la campana, porque entender cómo se reconstruye una vida después de que se derrumben todos tus cimientos es un camino que quiero recorrer contigo. Los días que siguieron fueron extraños, como caminar en un paisaje conocido, pero con un sol diferente. Carmen no dijo nada sobre haberme encontrado con el rosario. De hecho, apenas hablábamos. Pero algo había cambiado en su mirada. La dureza se había atenuado, reemplazada por una especie de curiosidad desconcertada. Me traía la comida, se aseguraba de que tomara los medicamentos que el médico, ahora perplejo, me había recetado por si acaso, y se iba. Pero en ese silencio ya no había el filo del resentimiento, sino el peso de una pregunta no formulada. Mi madre, por su parte, seguía con su rutina silenciosa, pero a veces la sorprendía mirándome desde el umbral de la puerta, con una expresión que no lograba descifrar, una mezcla de esperanza y de miedo. Físicamente, me sentía renacer. El dolor había desaparecido casi por completo. Quedaba una sombra, un recuerdo muscular, pero la bestia se había ido. Podía comer, podía caminar por la casa, incluso salir al patio a tomar el aire. Los médicos no tenían explicación. Una remisión espontánea, balbuceó uno. A veces el cuerpo tiene recursos asombrosos. Yo asentía, pero sabía que no había sido mi cuerpo. Había sido otra cosa, Anne. Y ahí empezaba mi verdadera batalla, porque una cosa era sentir el alivio en la carne, y otra muy distinta era aceptarlo en la mente. Mi mente, la mente del constructor, la que entiende de plomadas, niveles y estructuras lógicas, se revelaba a no podía ser. Simplemente no podía ser. Pasaba las horas despierto por la noche, ya no por el dolor, sino por el torbellino de mis propios pensamientos. Una alucinación. Sí, eso tenía que ser. La fiebre alta, los analgésicos potentes, la desesperación. Mi cerebro, acorralado, había creado una fantasía para darme consuelo. Una proyección de mis deseos más profundos de sanación y quizá de reconciliación con mi madre, y la curación, coincidencia. Pura y simple coincidencia. Justo en ese momento la enfermedad, fuera lo que fuera, había entrado en remisión. El rosario, la presencia, el calor, todo era un teatro mental, un truco de mi propia psique para sobrevivir. Me aferraba a esta explicación con la misma fuerza con la que antes me había aferrado a mis dogmas. Era la única forma de que mi mundo no se viniera abajo. Pero la experiencia se negaba a ser archivada como un simple delirio. Volvía a mí en sueños.
No eran sueños grandiosos, con ángeles y trompetas, eran susurros. Soñaba con el rostro de mi madre en la procesión, pero en lugar de lágrimas, en sus ojos había una paz infinita. Soñaba con la pequeña imagen de yeso que yo había destrozado, y la veía en el suelo, pero sus pedazos se unían solos, lentamente, y de las grietas no salía polvo, sino luz. Y en cada sueño sentía la misma presencia de aquella noche, la misma calidez, el mismo abrazo silencioso y maternal que me decía, sin palabras, «Estoy aquí». Me despertaba con el corazón en un puño, bañado en un sudor que ya no era de fiebre, sino de una profunda conmoción. El sueño se sentía más real que mis explicaciones lógicas, y con cada sueño, con cada recuerdo de esa noche, la vergüenza era una marea negra que subía desde el fondo de mi alma. Recordaba mis propias palabras, dichas con tanta soberbia en las cenas familiares, ídolos de barro, paganismo. Recordaba mi desprecio al ver a mi hermana preparar el altar para la cofradía. Recordaba el sonido del rosario de mi abuela al golpear el fondo del cubo de la basura. Cada recuerdo era una brasa que me quemaba por dentro. Yo, que había juzgado, que había condenado, que me había erigido como el único poseedor de la verdad. ¿Y si todo este tiempo el ciego había sido yo? ¿Y si la misericordia que había experimentado en mi peor momento venía precisamente de aquello que yo había profanado? La idea era tan vertiginosa, tan destructora para mi ego, que me dejaba sin aliento. El hombre que había construido su identidad sobre un muro de certezas, ahora veía como cada ladrillo se tambaleaba. Si alguna vez has sentido que tus certezas más profundas se tambalean, que el suelo bajo tus pies deja de ser firme, házmelo saber con un me gusta. Es una sensación que aísla, pero saber que otros la han vivido ayuda. Y activa la campanita, porque el primer paso que di sobre ese terreno inestable fue el más difícil de mi vida. Una tarde no pude más. El conflicto interno me estaba desgarrando. Necesitaba hacer algo, dar un paso, aunque no supiera hacia dónde. Me vestí, cogí las llaves del coche y salí de casa sin decir a dónde iba. Conduje por las calles del pueblo, sin rumbo fijo, hasta que mis manos, como si tuvieran voluntad propia, giraron el volante hacia la plaza. Allí estaba, la vieja iglesia de piedra, con su campanario recortado contra el cielo azul, el epicentro de todo lo que yo había odiado. El cuartel general de la idolatría. ¿Cuántas veces había pasado por delante, mirando con una mezcla de lástima y superioridad a la gente que entraba y salía? Aparqué el coche a una distancia prudencial, como si fuera un espía en territorio enemigo. Me quedé un buen rato dentro, solo mirando. El corazón me latía con fuerza. Una parte de mí, la del viejo Ricardo, me gritaba: «¿Qué haces aquí? Vete, esto es una trampa del diablo». Pero otra vez, una voz nueva, un susurro que había nacido en la oscuridad de mi enfermedad, me impulsaba a salir. Finalmente abrí la puerta. Caminé por la plaza, sintiendo que cada losa de piedra era un recordatorio del día en que rompí la imagen de mi madre. Sentía las miradas de los vecinos sobre mí, aunque quizás solo fuera mi imaginación. Llegué a la gran puerta de madera. Estaba entreabierta. El impulso de dar media vuelta y huir fue casi irresistible. Pero pensé en el calor, en la paz, en la voz sin sonido, y empujé la puerta. El interior estaba en penumbra, fresco y silencioso. Olía a cera, a incienso frío y a madera vieja, un olor que siempre había asociado con la superstición y la muerte. La luz se filtraba por las vidrieras, tiñendo el polvo en suspensión de colores irreales. No había nadie. Estaba completamente solo. Avancé por el pasillo central, mis pasos resonando en el silencio abovedado. Todo mi ser estaba en alerta máxima. Mi mente teológica, entrenada durante años, catalogaba cada cosa que veía como una ofensa. Las estatuas de los santos,
En sus nichos, el confesionario oscuro en un rincón, las velas parpadeando ante un retablo dorado. Idolatría, tradición de hombres, gritaba mi viejo yo, pero por primera vez sus gritos sonaban débiles, lejanos. Mis ojos se fijaron en el altar lateral. A la derecha, allí estaba ella, una imagen de la Virgen, más grande que la de mi madre, con un manto azul y una expresión de infinita tristeza y dulzura. No era la misma, pero era ella. La reconocí, no con los ojos, sino con el alma. Me detuve a unos metros, y allí, de pie, en medio de aquella iglesia que había sido mi enemiga, todo se vino abajo. Vi mi vida entera pasar ante mis ojos, a mi orgullo. El dolor que había infligido en nombre de un Dios que yo había moldeado a mi imagen y semejanza, un Dios tan duro y sentencioso como yo, y lo contrasté con la misericordia que había recibido sin merecerla, con ese amor que no me había pedido explicaciones, que simplemente me había acogido en mi miseria. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos, silenciosas, calientes. No eran lágrimas de tristeza, sino de una rendición total. Mi orgullo, esa fortaleza que había construido, ladrillo a ladrillo durante toda mi vida, se derrumbó, y en sus ruinas, por primera vez, no me sentí derrotado, sino libre. No sé cuánto tiempo estuve allí, de rodillas en el suelo frío de piedra de aquella iglesia, llorando. No eran las lágrimas amargas de la enfermedad, ni las de la desesperación, eran lágrimas de deshielo. El glaciar de mi orgullo, el permafrost de mi soberbia, se estaba derritiendo, inundando mi alma con una mezcla de vergüenza y un alivio abrumador. Cuando por fin me levanté, mis piernas temblaban. Salí de la iglesia parpadeando bajo el sol de la tarde, sintiéndome como un recién nacido, desnudo y vulnerable, pero respirando un aire nuevo. No había resuelto nada en mi cabeza, pero mi corazón había encontrado su norte. La noticia de mi recuperación y sobre todo los rumores sobre cómo había comenzado corrieron por el pueblo como un reguero de pólvora. En un lugar pequeño, un secreto es un tesoro imposible de guardar. La gente me veía caminar por la calle, con mejor color, habiendo recuperado peso, y las miradas ya no eran de lástima, sino de asombro y en muchos casos de recelo. La historia se adornaba en cada esquina. Unos decían que había tenido una visión, otros que un ángel se me había aparecido. Y por supuesto, la versión que más fuerza cobró fue la más cercana a la verdad, aunque Ricardo, el fanático evangélico que rompió la Virgen de su madre, se había curado rezando un rosario. La reacción de mi antigua comunidad no se hizo esperar. El pastor David se presentó en mi casa una tarde, con la Biblia bajo el brazo y una expresión de grave preocupación. No vino a celebrar mi sanidad, vino a rescatarme. Nos sentamos en el salón, en un silencio tenso. Ricardo, hermano, comenzó con voz solemne. Me alegro de verte mejor, Dios es grande, pero debemos tener cuidado. Satanás es astuto y a veces se disfraza de ángel de luz. Ha usado tu dolor, tu amor por tu madre, para ponerte una trampa, para llevarte de vuelta a la idolatría de la que el Señor te rescató. Escuché sus palabras, las mismas que yo habría pronunciado un año antes, y ya no sentí nada. No había ira. No había ganas de debatir, solo una inmensa tristeza por su ceguera, que había sido la mía. Cuando terminó, simplemente le miré a los ojos y le dije, con una calma que no sabía que poseía, David, yo no vi al diablo. En esa habitación, en mi peor momento, sentí una paz y un amor que tus oraciones y las de toda la congregación nunca lograron traerme. No puedo explicarlo con tus versículos, ni con los míos de antes. Solo sé que fue la experiencia más real de mi vida. Me miró como si hubiera perdido el juicio. Intentó argumentar, citar las escrituras, pero
Yo ya no estaba en ese campo de batalla. Le di las gracias por su visita y le acompañé a la puerta. Sabía que era la última vez que le vería como un hermano. Why Osifiu? Para ellos, yo me había convertido en un apóstata, un caso perdido, una advertencia de los peligros de una fe débil. Algunos me retiraron el saludo por la calle, otros me miraban con pena, susurrando a mi paso. Pero su rechazo ya no me hería, porque mientras una puerta se cerraba, otra, una que yo había mantenido cerrada con cerrojos de desprecio, empezaba a abrirse. En casa, el milagro no fue solo mi salud, fue el derribo del muro de silencio. Una noche, mientras cenábamos, reuní el valor que me quedaba. Dejé los cubiertos a un lado, miré a mi madre y a mi hermana, y las palabras brotaron, torpes y cargadas de emoción. Mamá, Carmen, quiero pediros perdón. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Al instante, Carmen bajó la vista, pero vi que sus manos temblaban. Perdón por cada palabra cruel, por cada gesto de desprecio. Perdón por mi orgullo, por mi ceguera. Mamá, perdóname por haberte roto el corazón en la plaza, por haber destrozado algo que amabas. Me levanté, rodeé la mesa y me arrodillé a su lado, como ella se arrodilló aquel día. Tomé sus manos, arrugadas y fuertes, y las besé. Lo siento mucho, susurré, y entonces sentí la mano de Carmen en mi hombro, y los tres, en la cocina de nuestra casa, lloramos juntos. Lloramos por el dolor pasado, por el tiempo perdido, pero sobre todo, por la gracia inesperada de un nuevo comienzo. Poco a poco, empecé a acercarme a lo que antes había rechazado. Acompañaba a mi madre a la iglesia. Al principio me sentaba en el último banco, sintiéndome un impostorán, pero observaba. Veía a la gente rezar, encender sus velas, arrodillarse, y ya no veía idólatras. Veía personas con sus cargas, sus esperanzas y su fe, buscando consuelo en los mismos brazos que me habían acogido a mí. Empecé a entender que los símbolos no eran el fin, sino las ventanas. El rosario no era un amuleto mágico, era un ancla, un camino de meditación que llevaba al corazón de la fe. La imagen de la Virgen no era un Dios de yeso, era un recordatorio constante de la ternura de Dios, de su rostro maternal, de una misericordia que yo había despreciado y que para Daishikemant me había salvado. Llegó de nuevo la fiesta del pueblo. Un año exacto después de mi acto de profanación. El aire olía igual, a incienso y a flores. El sol doraba las mismas fachadas, pero el hombre que caminaba hacia la plaza era otro. Mi madre y mi hermana iban a mi lado. Cuando la procesión comenzó, me quedé en la acera, observando. Vi pasar el paso de la Virgen de los Dolores, la misma a la que pertenecía la pequeña imagen que destrocé, y en su rostro de madera tallada ya no vi un ídolo, sino el reflejo del dolor de mi propia madre y el de un amor que sufre con sus hijos. En un momento dado, el párroco, un hombre mayo, y amable que conocía mi historia, se acercó a mí. Me puso una mano en el hombro y me dijo en voz baja: «Ricardo, ¿quieres decir algo?» El pánico me atenazó. Todas las miradas se volvieron hacia mí, pero vi el rostro expectante de mi madre, la sonrisa tímida de mi hermana, y supe que tenía que hacerlo. Me abrí paso hasta el frente. El murmullo se apagó, igual que un año antes, pero esta vez el silencio no era de espanto, sino de expectación. Mi voz temblaba al principio. Muchos de vosotros me recordáis. Hace un año, en este mismo lugar, yo cometí un acto terrible, lleno de orgullo y de ignorancia. Humillé a mi madre y ofendí vuestra fe. Hizo una pausa, mirando a la multitud. Hoy solo estoy aquí para pediros perdón a todos y para dar un testimonio. Durante meses me creí un soldado de Dios, pero mi única arma era el juicio, y esa arma se volvió contra mí y me destruyó. Cuando la ciencia y mi propia fe me abandonaron,
Cuando estaba roto en el fondo de un pozo, lo único que me quedó fue aquello que yo había despreciado. Mis ojos buscaron los de mi madre, lo que yo llamaba un ídolo de yeso. Lo que destruí con mis manos aquí mismo fue precisamente lo que me levantó del suelo. En la figura de la Madre de Dios encontré la misericordia de Dios, que no juzga, que no condena, que simplemente te acoge cuando estás perdido. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Mi viaje no ha sido un cambio de religión, ha sido un cambio de corazón. He aprendido que Dios es mucho más grande que nuestras etiquetas y nuestras iglesias. He aprendido que la fe no es un martillo para derribar a los demás, sino una mano tendida para levantarlos. Y a mí me levantó ella. Mi historia no es única. So you know lo is. Es la historia de cómo la misericordia puede encontrar una grieta en el muro más duro, de cómo la luz puede nacer en la oscuridad más profunda. Si esta historia ha tocado tu corazón de alguna manera, si crees en el poder de la transformación y en las segundas oportunidades, te pido que me dejes un me gusta para que este mensaje llegue a más personas que puedan necesitarlo. Activa la campanita, porque este camino de descubrimiento apenas ha comenzado y quiero compartirlo contigo. Y por favor, me llenaría el alma leerte. Cuéntame en los comentarios qué milagro, grande o pequeño, ha cambiado tu forma de ver las cosas. ¿En qué momento sentiste que una mano te levantaba cuando creías que todo estaba perdido? Leamos nuestras historias, porque en cada una de ellas, estoy seguro, encontraremos el eco de esa misma misericordia.